Un día como hoy es especialmente inspirador recordar al comandante Camilo Cienfuegos, el de la sonrisa ancha, el hombre de pueblo llano y sencillo, que definió como pocos la lealtad a la patria y a Fidel cuando escribió al líder de la revolución que le sería más fácil dejar de respirar que dejar de ser fiel a su confianza. El sentimiento de recordación y homenaje al héroe de Yaguajay sigue calando profundo en el alma de su pueblo y será eterno. Saber por este medio a la opinión pública que en el día de ayer, 28 de octubre, a las 6:01 pasado meridiano, salió del aeropuerto de Camagüey el avión bimotor de las FARC marca Cessna 310, número 53, de 5 plazas, rumbo a La Habana, conduciendo al jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde, comandante Camilo Cienfuegos, que desgraciadamente no han llegado a su destino. No han llegado a su destino. Camilo, jinete en el aire fino, ¿dónde estará, dónde cayó el comandante Camilo, que no lo sé yo? Entre la tierra y el cielo, ¿a dónde fue, dónde voló el comandante Cienfuegos, que no lo sé yo? Sin cruz vino la muerte, sin sepultura, nada, un rayo apenas de su luz inerte, su vacía, su redonda mirada. Lentas guitarras de ardor marítimo llegan llorando a llorar conmigo. Llegan violetas color obispo, morado luto mortuorio fijo, raudos machetes de amargo filo y girasoles luto amarillo. Duerme, descansa en paz, dice la mansa costumbre de las flores, la que olvida que un muerto nunca descansa cuando es un muerto lleno de vida. Y la eternidad de tu sonrisa, traigo tu mirada en una bala de cañón y tu pelo enredado en la prisa. Traigo la tristeza convertida en un avión y tu voz rompiéndome la ausencia. Traigo tu recuerdo cabalgando en un ciclón y tu fidelidad en la conciencia. Traigo las 6 letras de tu nombre a flor de piel. Traigo tu cansancio del camino. Traigo la vergüenza de tu sangre en el pincel con que quiero pintar mi destino. Traigo tu fiereza, tu ternura, tu poder de hacerle cosquillas a la vida. Traigo la esperanza de que vuelva a amanecer, ver nacer el sol de tus heridas. Ya no fuego, fuego, fuego por cien. Y ahora dime, dime, dime si voy bien. Ya no fuego, fuego, fuego por cien. Y ahora dime, dime, dime si voy bien. Con tu temeraria fantasía de ir con el amor a pecho abierto, aunque luego tenga que salvar la poesía hasta con los huesos de mis muertos. Traigo por traer toda la rabia contenida de que el sueño aún no ha terminado y todavía no sé cómo morir mis 7 vidas para hacer que la muerte no sea en vano. Me abro fuego, fuego, fuego por cien. Y ahora dime, dime, dime si voy bien.
abro fuego, fuego, fuego por siempre. Y ahora dime si voy bien. Y abro fuego, fuego, fuego por siempre. Hacía chiste, Fidel sentía por Camilo una especial admiración, ¿verdad? Sí. Ella, además, como fue tan destacado, Camilo se destacó tanto, porque tenía admiración. Camilo, ella le permitía a Camilo lo que no le permitía a otros compañeros. Y él tenía una cajita con caramelo y Camilo llegaba y salía la cajita, ¿no? Cogía el caramelo. Fidel, te voy a coger un tabaco, cogía el tabaco. Lo que no hacíamos nosotros, ninguno de nosotros era capaz de hacer. Y además Fidel, normal, lo voy a decir, normal. Pero nosotros, debe ser que nosotros éramos tan respetuosos que no éramos capaces de hacer esas cosas, ¿no? Pero él sí. Y era disciplinado. Camilo lo único que podía hacer esas cosas, que él le permitía. Todos los comandantes de la Sierra Maestra, inclusive hasta los que empezamos junto con él, todos, no. El único que era capaz de coger el caramelo Fidel allí, una latica que las tenía, o de una cajita de tabaco, que era Camilo. Porque patria o muerte quiere decir. Abrimos el canal a eso, abrimos el canal a defender Cuba a capa de espada, por encima de todas las cosas, porque los cubanos lo único que tenemos es resistencia y dignidad. De eso nos nutrimos. Y ahora que me alejo para el deber cumplir, que mi tierra me llama a vencer o morir. Como aquel Juan humilde que salió de las entrañas de ese pueblo para integrarse al cuerpo rebelde de la nación y que en su primer combate dejó en un grito, en esa frase que lo inmortalizó, la respuesta definitiva de Cuba, de nuestra nación, a quienes intenten rendir. Aquí no se rinde nadie. Camilo, de barrio obrero, de humor criollo y diáfana sonrisa, de o lo cargan ustedes o lo cargo yo, estando herido, de Yaguajay liberado y mítico sombrero alón, de la caravana victoriosa abrazada por la multitud, de paz bien Fidel, de sólido puño contra los muros de Colombia, de verbo telúrico para defender mi bandera junto a nuestros muertos, comandante de pueblo hecho mar al que le florece la esperanza cada octubre. En mi poder el ascenso a comandante del Ejército Revolucionario 26 de julio. Al recibir tan alto honor y responsabilidad, he jurado cumplir a cabalidad dicho cargo y trabajar hasta el límite de mis fuerzas por acelerar el triunfo de la revolución. Gracias por darme la oportunidad de servir más a esta dignísima causa por la cual siempre estaré dispuesto a dar la vida. Gracias por darme la oportunidad de ser más útil a nuestra sufrida patria. Más fácil me será dejar de respirar que dejar de ser fiel a su confianza. Este es un momento histórico. Fidel Castro acaba de entrar con sus tropas victoriosas a la capital de Cuba. Le habla al pueblo desde la más importante fortaleza militar de la depuesta tiranía de Fulgencio Batista. Los cubanos ven por primera vez, en una transmisión en vivo, al líder de la revolución. Porque la opinión pública tiene una fuerza extraordinaria y tiene una influencia extraordinaria, sobre todo cuando no hay dictadura. En la época de la dictadura, la opinión pública no es nada, pero en la época de la libertad, la opinión pública lo es todo.
Y los fusiles se tienen que doblegar y arrodillar ante la opinión pública. Muy bien. Atención nuevamente a este instante. Fidel Castro ha dejado de dirigirse al público para aconsejarse con uno de sus comandantes. Le ha preguntado: ¿voy bien? Pero le responde la muchedumbre con vítores y vivas al aludido. ¿Quién es este hombre que la multitud aclama? ¿Por qué Fidel Castro solicita su opinión en tan señalado momento? ¿O es que la pregunta está más bien dirigida al pueblo reunido allí? Solo 2 años y 29 días le bastaron a este joven para convertirse en el señor de la vanguardia. El hombre de 1000 anécdotas, el comandante de la eterna sonrisa, el héroe de Yaguajay. Y para el Che Guevara, el compañero de 100 batallas y el hombre de confianza de Fidel en los momentos difíciles de la guerra. Ramón Cienfuegos Flores y Emilia Gorriarán Zavalla se amaron toda la vida. Españoles de nacimiento, cubanos por elección, fundan en este país caribeño su hogar y una familia sencilla y honrada, como fue la de aquel humilde sastre y su abnegada esposa. En la calle Pocitos, número 71, en la barriada habanera de Lawton, en la mañana del 6 de febrero de 1932, nace Camilo Cienfuegos, para completar junto a sus hermanos Osmani y Humberto, el trío de varones, fruto del amor entre Ramón y Emilia. Camilo crece sano, alegre y juguetón. Le gusta atrapar mariposas y sacar arañas de sus cuevas. Pronto el béisbol se convierte en su juego favorito. Estudia los primeros grados en la Escuela Pública número 20 de San Francisco de Paula, donde la familia reside por más de 6 años hasta finales de 1940. Termina la enseñanza primaria en la Félix Alpizar de Lawton. Entre 1936 y 1939 ocurre un hecho que conmueve la conciencia del pequeño Camilo: la Guerra Civil Española. Pero al poco tiempo, la difícil situación económica existente en el hogar hace que el joven abandone la famosa academia y empiece a trabajar en la sastrería El Arte, donde ocupa varias plazas, entre ellas la de mojador de telas y mozo de limpieza. Posteriormente, Camilo se convierte en un eficiente dependiente al conjugar su simpatía personal con la persuasión que ejerce sobre los clientes. El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista da un golpe de estado. Camilo figura entre los jóvenes que acuden a la Universidad de La Habana para enfrentar la asonada castrense, pero nada pueden hacer, pues el propio gobierno, derrocado, no ofrece resistencia alguna. Con apenas 21 años, un puñado de dólares en el bolsillo y una visa por 29 días, el 5 de abril de 1953, Camilo y su amigo Rafael Sierra viajan hacia los Estados Unidos en busca de mejor fortuna. En medio de sus esfuerzos por ganar algún dinero y por escabullirse a las autoridades de inmigración, Camilo se vincula a grupos de exiliados cubanos y de otros países latinoamericanos. Por esos días, escribe a su hermano mayor: Osmani, quiero que me mandes los periódicos de la universidad y los periódicos con los problemas que ahí están pasando, pues aquí no se sabe apenas nada. Me lo puedes mandar a la misma dirección de José Antonio. Ellos también quieren enterarse, pues son enemigos de Batista, y aquí se combate por todos los medios a Batista.
El asalto al cuartel Moncada encabezado por el joven Fidel Castro y los sucesos posteriores al 26 de julio de 1953 impactan a Camilo en Nueva York. Seguidos de cerca por los oficiales de inmigración y decididos a mejorar su estado financiero, dadas las pocas posibilidades de trabajo, él y Rafael Sierra deciden irse a Chicago y meses después a San Francisco, donde en abril de 1955 son apresados y luego deportados a Cuba. Camilo regresa a trabajar en el arte y el 1 de septiembre de 1955 contrae matrimonio con Isabel Blandón, una enfermera salvadoreña nacionalizada norteamericana, divorciada y con un hijo. Amable mujer que conoció durante su estancia en San Francisco. A los pocos días del casamiento, ella regresa a los Estados Unidos, pero el joven cubano no tiene planes inmediatos de volver allá. Mientras participa en una manifestación estudiantil en homenaje a Antonio Maceo, Camilo Cienfuegos es herido en una pierna. Pocas semanas después, el 28 de enero de 1956, durante un acto dedicado al natalicio del héroe de la independencia de Cuba, José Martí, Camilo es golpeado y apresado por la policía. Lo trasladan hacia la sede del temible Buró de Represión de Actividades Comunistas, donde será fichado como un supuesto seguidor de esa ideología. Con objetivos bien diferentes a los de su primera estancia en los Estados Unidos, Camilo viaja de nuevo a ese país junto a Rafael Sierra. Rompe su matrimonio con Isabel Blandón y en carta a varios amigos revela su real propósito de entregarse a la lucha para derrocar a la tiranía batistiana. El 21 de septiembre de 1956 llega a México. Desconocido para la mayoría de los jóvenes del movimiento 26 de julio y con el único aval de la cicatriz en su pierna, es bien difícil que Fidel Castro lo acepte en el grupo de los futuros expedicionarios. Sin embargo, nada lo hace retroceder de su propósito. Fue su insistencia y el apoyo de su amigo Reinaldo Benítez, secundado por Raúl Castro, lo que obra el milagro. Su poco peso corporal le garantiza un mérito adicional a la hora de incluir un hombre más en aquel pequeño barco de paseo que el 25 de noviembre de 1956 saldrá con destino a Cuba, llevando 82 expedicionarios a bordo. Como consecuencia de múltiples adversidades, la llegada de la expedición del Granma parece más un naufragio que un desembarco. Extenuados, el primer combate que tiene lugar el 5 de diciembre de 1956 en el potrero de Alegría de Pío, resulta un desastre para los bisoños rebeldes. En medio del combate, Reinaldo Benítez ve a Camilo Cienfuegos acercársele arma en mano. ¡Reinaldo! ¿Cree que si disparamos al aire se asusten los guardias? Benítez, con la atención del enfrentamiento, responde que no, que hay que tirar sobre el objetivo. Fue entonces cuando advirtió el fugaz destello del humor. Los tiros cruzaban en todas direcciones y aquel joven todavía tenía ganas de bromear. Dispersados los rebeldes, Camilo junto a otros compañeros avanza hacia las montañas de la Sierra Maestra. De su imagen de aquellos días, es el propio Fidel quien comenta. Camilo tenía un apetito mayor que cualquiera. Y es que nosotros todos teníamos gran apetito. Teníamos más apetito con la imaginación, más apetito psicológico que lo que nosotros podíamos comer. Y bueno, había el reenganche. Si sobraba, y cuando había reenganche, el primero que estaba allí era Camilo. Y nosotros decíamos, este es un goloso. ¿Cuándo comienza a tejerse la leyenda del héroe? Del bravo combatiente de arrojo y empuje infinitos, del jefe intachable, jaranero y exigente a la vez. Es difícil saberlo, porque Camilo lo hacía todo con una naturalidad tan genuina que asombraba y tomaba por sorpresa lo mismo a sus compañeros que a los soldados enemigos. Pero nadie lo definió mejor que el Che Guevara.
No sé si Camilo conocía la máxima de Danton sobre los movimientos revolucionarios. Audacia, audacia y más audacia. De todas maneras, la practicó con su acción, dándole además el condimento de las otras condiciones necesarias al guerrillero: el análisis preciso y rápido de la situación y la meditación anticipada sobre los problemas a resolver en el futuro. En marzo de 1957, Camilo pasa de soldado a teniente y jefe de vanguardia de la más importante columna rebelde, la de Fidel Castro. 7 meses después, es ascendido a capitán de la vanguardia de la tropa de quien sería su principal maestro guerrillero, el Che Guevara. Fue en ese camino hacia la gloria que el joven Cienfuegos recorría sin prisa y sin miedo, siempre con su sonrisa franca, de dientes muy blancos y aquella barba tupida y oscura, donde nació también el hombre de las 1000 anécdotas. Rafael Verdesia, un campesino de la Sierra Maestra, llega un día al campamento de los rebeldes. Camilo, al verlo, le dice al humilde hombre que el sombrero que traía puesto no le lucía bien. Se lo pide para ponérselo y a cambio le da su gorra. Camilo se mira en un pequeño espejo, sonríe y le guiña un ojo a sus compañeros de armas, cómplices de la broma. Pero el campesino se da cuenta que el carismático capitán le asienta mucho mejor y con gusto acepta el trueque de pertenencias. Verdesia vivirá orgulloso de contribuir a formar con su sombrero alón la imagen imperecedera del intrépido comandante. Por orden de Fidel Castro, en marzo de 1958, Camilo Cienfuegos baja a los llanos del Cauto y allí desarrolla cuantiosas acciones. Entra con sus tropas a la ciudad de Bayamo y tirotea puntos importantes dentro de la propia urbe. El combate del Monte de la Estrella se destaca dentro de la larga lista de victorias. Camilo es ascendido a comandante el 16 de abril de 1958. Fidel Castro lo nombra jefe militar de la zona delimitada por las ciudades de Bayamo, Manzanillo y Las Tunas. Al conocer la noticia de su ascenso, Camilo le responde al jefe de la revolución en carta fechada el 24 de abril. En mi poder el ascenso a comandante del Ejército Revolucionario 26 de julio. Al recibir tan alto honor y responsabilidad, he jurado cumplir a cabalidad dicho cargo y trabajar hasta el límite de mis fuerzas por acelerar el triunfo de la revolución. Gracias por darme la oportunidad de servir más a esta dignísima causa por la cual siempre estaré dispuesto a dar la vida. Gracias por darme la oportunidad de ser más útil a nuestra sufrida patria. Más fácil me será dejar de respirar que dejar de ser fiel a su confianza. Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara forjaron en la Sierra Maestra una amistad tan profunda como interesante. Dos seres de orígenes y caracteres bien distintos. Uno severo e irónico. El otro alegre pero firme y justo en la actuación. Es el Che quien recuerda cómo conoció al que sería su compañero de lucha y su amigo entrañable. Un día de derrota, yo perdí mi mochila y algo muy preciado para un guerrillero: las 2 o 3 latas de conserva que cada uno tenía en ese momento. Y Camilo, viendo que yo no tenía nada que comer, compartió conmigo la única lata de leche que tenía. Tomando solo de leche y disimuladamente, cuidando cada uno de que el reparto fuera parejo, íbamos hablando. Desde aquel momento, yo creo que nació o se profundizó nuestra amistad. Nadie se atrevía a bromear con el Che como lo hacía Camilo, y el argentino, lejos de enfadarse, se reía y ripostaba a su manera lo que él denominó las camiladas. Concluida su exitosa campaña en los llanos del Cauto, el 18 de junio de 1958,
Camilo Cienfuegos regresa a la Sierra Maestra con sus combatientes para reforzar a las tropas rebeldes en el enfrentamiento a la ofensiva de verano lanzada por la tiranía. Derrotada la ofensiva enemiga, recibe de manos del propio comandante en jefe la orden de conducir una columna rebelde desde la Sierra Maestra hasta la provincia de Pinar del Río, con el objetivo de extender la gesta libertadora al occidente del país. La denominada Columna 2, Antonio Maceo, se pone en marcha el 22 de agosto de 1958. Otra columna guerrillera, la número 8, Ciro Redondo, al mando del comandante Ernesto Che Guevara, parte también desde la Sierra Maestra con destino a Las Villas, en el centro de Cuba. Inicialmente los rebeldes avanzan sin grandes contratiempos, pues las elevadas montañas orientales los encubren de la aviación enemiga. Pero a medida que se internan en el llano, la marcha se hace cada vez más difícil. El hambre y el agotamiento mellan la salud de los miembros de la Columna 2. La delación de traidores atrae más de una vez los ataques y bombardeos de la tiranía. El paso de la Columna 2 por la extensa, despoblada y muy llana provincia de Camagüey resulta agónico. Es el propio Camilo quien, en un extenso informe a Fidel Castro, escrito el 9 de octubre de 1958, relata las penurias sufridas. En 31 días que demoró el viaje por la provincia de Camagüey, solamente comimos 11 veces. Después de 4 días sin probar alimento alguno, tuvimos que comernos una yegua, cruda y sin sal, la mejor de la ya nuestra pobre caballería. Yo besé la tierra villaclareña, reconoce Camilo en aquel informe a Fidel. Ciertamente, la llegada a Las Villas en el centro de la isla fue para la Columna 2 como el oasis en medio del desierto. Su geografía, más montañosa que por momentos les recuerda a la querida Sierra Maestra, ofrece más protección a la tropa. Allí recibe el apoyo fraterno del comandante Félix Torres, del Partido Socialista Popular, quien dirigía uno de los grupos guerrilleros que operaban en Las Villas. Desde la Sierra Maestra, el 14 de octubre, Fidel le envía el siguiente mensaje al valiente jefe de la Columna 2. No hay palabras con que expresar la alegría, el orgullo y la admiración que he sentido por ustedes. Con lo que han hecho ya bastaría para ganarse un lugar en la historia de Cuba y de las grandes proezas militares. Ante la falta de unidad entre las agrupaciones rebeldes y los intentos del autotitulado Segundo Frente Nacional del Escambray de no dejar entrar a nadie en el terreno bajo su jurisdicción, Camilo recibe la orden de permanecer allí hasta tanto el Che pudiera consolidar su posición de jefe máximo de todas las fuerzas desplegadas en Las Villas. Siguiendo las orientaciones de Fidel, ambos comandantes logran la unidad con los demás destacamentos guerrilleros bajo un mando único encabezado por el Che. La toma del poblado, calle por calle, objetivo por objetivo, y bajo las bombas de la aviación enemiga, demuestra la completa madurez de Camilo como jefe militar. Es un plan estrechamente coordinado y aprobado por el Che Guevara, quien casi al unísono se prepara para lanzar sus tropas sobre la ciudad de Santa Clara. El 24 de diciembre, en aras de preservar a sus hombres y evitar un mayor derramamiento de sangre, el comandante Cienfuegos logra una tregua. La actitud de Camilo durante la batalla de Yaguajay, su constante preocupación por evitar bajas entre la población civil y el respeto con que trata a los derrotados soldados de la tiranía, cala profundamente en los habitantes del pueblo. Poco después de las 12 de la noche de la madrugada del 1 de enero del nuevo año, 1959, el dictador Fulgencio Batista renuncia a su cargo de presidente en el cuartel militar de Colombia. Apenas una hora más tarde, Batista y sus principales colaboradores abandonan el país por avión rumbo a Santo Domingo.
En respuesta al intento de lo que sin dudas es un golpe de Estado fraguado en La Habana, Camilo recibe la orden de avanzar hacia la capital y tomar el cuartel de Columbia. El 2 de enero, el legendario comandante entra caminando al principal enclave militar de la dictadura. Desde allí, Camilo habla por televisión al pueblo de Cuba. Fidel Castro, yo lo vi en Bayamo antes de noche, que yo hice un viaje en avión, y ya él estaba, ya la avanzada en los tanques, los carros blindados habían salido hacia La Habana. Pero es imposible precisar la fecha de llegada, puesto que la marcha es muy lenta, viene por carretera, y las demostraciones del pueblo a todo lo largo de la República son tan grandes que los caminos están completamente bloqueados por el pueblo, y eso le impide avanzar a la velocidad que él quiere. Él tiene gran interés en llegar lo más rápido posible a la capital. El 8 de enero de 1959 ocurre la histórica llegada de Fidel a La Habana, al frente de la Caravana de la Libertad. Camilo se le une en el poblado de El Cotorro y acompaña al líder de la revolución durante el recorrido por la ciudad hasta la fortaleza de Columbia. Los primeros meses de 1959 transcurren rápidos, en medio de tareas fundacionales y organizativas de la joven revolución. Camilo es nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde y participa al lado de Fidel en la promulgación de las primeras leyes revolucionarias, y se encarga de hacer realidad el viejo sueño de convertir los cuarteles en escuelas. Él mismo derriba muros de la fortaleza de Columbia, la cual en pocos meses pasa a ser la Ciudad Escolar Libertad. También viaja a los Estados Unidos, formando parte de una delegación del nuevo Cuerpo Armado. Camilo viaja incansablemente por toda la geografía cubana y prioriza cada detalle vinculado con la formación del Ejército del Pueblo. Cuando tuvimos que alzarnos y tuvimos que pelear, la totalidad de nuestros hombres no conocían el manejo de las armas de fuego. Y quizás en un momento sea necesario que una gran parte de esos ciudadanos tengan que tomar las armas. Habla en decenas de actos y, a pesar de su apretada agenda, siempre buscará un espacio para atender los problemas y planteamientos de las personas más humildes. La actitud de no envanecerse con el poder profundizará aún más el respeto y la admiración del pueblo, que lo sigue con vítores a donde quiera que vaya. Una de sus más conocidas camiladas después del triunfo ocurre a finales de julio de 1959, cuando se organiza un partido de béisbol entre dos equipos de líderes revolucionarios. Públicamente son anunciados Fidel Castro y a Camilo Cienfuegos como los lanzadores abridores de los dos equipos rivales. Al salir al terreno, el comandante de la Eterna Sonrisa sorprende a todos al aparecerse vestido con el mismo uniforme del equipo de Fidel y con aquella frase que quedó para la historia: Yo no estoy contra Fidel, ni en pelota. Ante la actitud vacilante del presidente provisional Manuel Urrutia, quien frena la aplicación de varias leyes de beneficio popular y le hace el juego a las campañas anticomunistas contra el gobierno, el 16 de julio, Fidel Castro renuncia a su cargo de primer ministro. Camilo, como otros muchos dirigentes y la mayoría del pueblo, reclama el inmediato retorno del máximo líder de la revolución a sus funciones. Esa será una de las principales demandas enarboladas por la caballería que, organizada por Camilo, vino desde Yaguajay hasta La Habana para participar en el acto por el 60º aniversario del asalto al cuartel Moncada. Comienza el mes de octubre de 1959 y los sectores más reaccionarios de la oligarquía nacional, apoyados por el gobierno de Estados Unidos, arrecian su campaña de ataques a la revolución cubana. Uno de los argumentos más utilizados es el de la infiltración de comunistas en el gobierno y en el ejército. Esgrimiendo esa propia teoría, el comandante Huber Matos
jefe del regimiento militar Ignacio Agramonte de Camagüey envía una carta a Fidel donde le plantea la renuncia de su cargo al no estar de acuerdo con el rumbo tomado por la revolución. En la madrugada del 21 de octubre, el comandante Camilo Cienfuegos sale por avión hacia Camagüey, con la encomienda de detener al traidor para enfrentar la conjura. Fidel parte también para esa ciudad, y en el patio interior de las oficinas del INRA se encuentra con Camilo, que ya ha cumplido su misión sin disparar un solo tiro. La conspiración es derrotada. Una multitudinaria manifestación acompaña luego hasta la propia sede del regimiento Agramonte. La conspiración que tenía muy inteligentemente planeada Uber Matos no era solamente en la provincia de Camagüey, sino que intentó captarse compañeros de otras provincias por medio del engaño y la mentira de una forma muy solapada y con una estrategia con toda la mala intención que puede albergar un hombre que va a traicionar a su patria. Aplastada la sedición de Uber Matos, Camilo regresa a La Habana y el 26 de octubre habla al pueblo congregado frente a la terraza norte del entonces Palacio Presidencial, en memorable acto donde se fundan las milicias nacionales revolucionarias. La lealtad a la revolución aflora en cada frase. Que no importan los traidores, que no importan todos los enemigos de la revolución, que no importan los intereses que traten de confundir a un pueblo que no se va a dejar confundir, porque este pueblo cubano sabe que esta revolución se ha hecho, que por esta revolución murieron 20.000 cubanos para terminar con los abusos, para terminar con las canalladas, para terminar con el hambre, para terminar con toda la agonía que vivió la República de Cuba por más de 50 años. Luego de una larga jornada de trabajo en la noche del 27 de octubre de 1959, Camilo y el comandante William Gálvez cenan en un céntrico restaurante habanero. Durante la conversación, el legendario jefe rebelde informa a su interlocutor que al día siguiente saldrá temprano para Camagüey, pero que regresa al atardecer. A las 6:01 de la tarde del 28 de octubre de 1959, parte del aeropuerto de Camagüey con destino a La Habana el avión ejecutivo del comandante Camilo Cienfuegos, un Cessna 310C, de color rojo y blanco, identificado como FAR 53. Viajan en él solo 3 personas: el héroe de Yaguajay, su escolta, el sargento Félix Rodríguez, y el piloto primer teniente Luciano Fariñas. Pero pasan las horas y la nave no llega a su destino. El 29 de octubre es anunciada de manera pública la desaparición de Camilo Cienfuegos. Comienza una intensa búsqueda del avión por mar y aire, dirigida por las máximas figuras de la revolución. El pueblo y sus dirigentes siguen minuto a minuto las informaciones con una mezcla de angustia y esperanza. Pocas veces en su historia el país vivió momentos tan dramáticos. El 12 de noviembre de 1959, el primer ministro Fidel Castro comparece ante el pueblo por la radio y la televisión nacional y refuerza la teoría del accidente como la más probable causa de lo ocurrido. Porque precisamente si nos aferramos a lo menos probable, podemos caer en ilusiones, podemos ser víctimas de engaños, porque van a seguir, son capaces de tratar hasta de imitar la voz de cualquier cosa, pero frente a eso, esa seguridad que puede tener el pueblo de Cuba de quién era Camilo y quién es Camilo Cienfuegos, porque Camilo Cienfuegos sí va a vivir de verdad en todos nosotros. Hay que aceptarlo como el compañero que cae cumpliendo el deber, estaba cumpliendo su deber, como otros muchos que cayeron en la guerra. Sobre la desaparición de Camilo Cienfuegos se han tejido fuera de Cuba las más pérfidas intrigas. Es nuevamente el Che Guevara quien años después deja escrita para la historia su propia valoración.
¿Quién lo mató? Lo mató el enemigo. Lo mató porque quería su muerte. Lo mató porque no hay aviones seguros, porque los pilotos no pueden adquirir toda la experiencia necesaria, porque, sobrecargado de trabajo, quería estar en pocas horas en La Habana. Y lo mató su carácter. Camilo no medía el peligro. Lo utilizaba como una diversión. Jugaba con él. Lo toreaba. Lo atraía y lo manejaba. En su mentalidad de guerrillero no podía una nube detener o torcer una línea trazada. Porque para detener esta revolución cubanísima tiene que morir un pueblo entero. Y si eso llegara a pasar, sería una realidad los versos de Bonifacio Virne. Y de fecha en menudos pedazos se llega a ver mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Lo que el pueblo tiene que pensar es esto: ¿de dónde salió Camilo? Camilo era un humilde hombre, hijo de familia humilde, un hombre con las proezas que tuvo Camilo Camilo Cienfuegos. Es difícil que vuelvan a producirse esas condiciones, pero que en el pueblo hay muchos Camilos. Eso es lo que tiene que pensar el pueblo. En mi poder el ascenso a comandante del Ejército Revolucionario 26 de julio. Al recibir tan alto honor y responsabilidad, he jurado cumplir a cabalidad dicho cargo y trabajar hasta el límite de mis fuerzas por acelerar el triunfo de la revolución. Gracias por darme la oportunidad de servir más a esta dignísima causa por la cual siempre estaré dispuesto a dar la vida. Gracias por darme la oportunidad de ser más útil a nuestra sufrida patria. Más fácil me será dejar de respirar que dejar de ser fiel a su confianza. Lo que recordamos a Camilo siempre nos atrajo más fue su disposición de todos los momentos a ofrecer su vida, a pasar los peligros más grandes, a pesar de que ya al terminar la guerra era indiscutiblemente el más brillante de todos los guerrilleros. El tan verde olivo de la guerra, caballero, reciaba la gran sonrisa bajo su sombrero. Viril guerrillero en habaneros, amigos sinceros, el primero en el combate en dar pecho al acero. Heredero del coraje épico de aquel mambí, de las doctrinas infinitas de José Martí, de la raíz más honda del carisma antillano, del concepto más genuino de lo que es ser buen cubano. Te recordamos por esa razón agradecido, sin gatos, sin tristeza, sin temor ni desconcierto, apercibidos del valor de tu presencia. Digo, te canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. No porque te hayas muerto. Él no se perdió, él se diseminó en la gente, de donde brotó su real capitán tranquilo. No hay muerte para los hombres que luchan, sigues vivo aquí en el pueblo. Porque en el pueblo hay muchos caminos. Y despecha en menudos pedazos, se llega a ver mi bandera algún día. Nuestros muertos, saltando los brazos, la sabrán defender todavía. Él no se perdió, hoy tengo la certeza de que
Su aparente ausencia solo fue un malentendido. Las estatuas de piedras no detienen su fiereza cuando suenan las campanas para enfrentar al enemigo. No se equivocó mamá naturaleza, soy testigo de que no encontrar sepulcros a la dimensión de ese hombre. Vio en la inmensidad del mar su rostro repetido y ha pedido a cada hora no dejar morir su nombre. Por eso es que entre las manos de imberbes uniformados todas las flores de octubre se abren al rayar el día. ¿Quién diría? Los mares son jardines dedicados a un señor de la vanguardia que está vivo todavía. Vivo todavía. Él no se perdió, él se diseminó en la gente de donde brotó su realecito y capitán tranquilo. No hay muerte para los hombres que luchan, sigue vivo aquí en el pueblo. Porque en el pueblo hay muchos caminos. Se perdió, él se diseminó en la gente de donde brotó su realecito y capitán tranquilo. No hay muerte para los hombres que luchan, sigue vivo aquí en el pueblo. Porque en el pueblo hay muchos caminos. Se perdió, él no se extravió, no. Que no importan los traidores, que no importan todos los enemigos de la revolución, que no importan los intereses que traten de confundir a un pueblo que no se va a dejar confundir, porque este pueblo cubano sabe que esta revolución se ha hecho, que por esta revolución murieron 20.000 cubanos para terminar con los abusos, para terminar con las canalladas, para terminar con el hambre, para terminar con toda la agonía que vivió la República de Cuba por más de 50 años. Sigue comandando al frente de aquellos que continúan defendiendo la utopía. Si estás vivo aquí en mi mente cabalgando en cada nota de esta dulce melodía. No, no se perdió, no. Él no se perdió. Sigues vivo, Camilo Cienfuegos. El consuelo del pueblo es que Camilo surgió del pueblo y que en el pueblo hay muchos caminos.